Bien, entonces vamos a estar viendo las derivadas parciales. ¿Sí? Cuando tenemos una función de dos variables o más variables, ¿verdad? Perdón, en este caso vamos a ver, vamos a empezar viendo con una función de dos variables. Vamos a querer nosotros encontrar la derivada de esta función. Pero el problema es que solo podemos derivar de una variable a la vez. Entonces lo que hacemos es introducir el concepto de derivadas parciales. La derivada parcial de f, perdón, la función f se va a poder derivar parcialmente respecto a sus dos variables, ya sea que se derive parcialmente respecto a x o que se derive parcialmente respecto a y. Existen distintas formas de representar estas derivadas parciales. Puede ser así, utilizando esta notación que es como una tipo D aplastada, ¿sí? Que representa una derivada parcial. También puede ser como un subíndice, ¿sí? También puede ser utilizando el operador D. O en este caso, en el caso de las y, pues sería f subíndice y o el operador y de la función f. ¿Sí? Cualquiera de estas representa una derivada parcial respecto a la variable que se está indicando. Ahora, ¿cómo vamos a realizar las derivadas parciales? Bueno, pues cuando nosotros estemos derivando respecto a x, o sea, la derivada parcial de f respecto a x, ¿sí? Entonces vamos a considerar la y como una constante, ¿sí? Es una constante que si se está multiplicando por x, pues es una constante que multiplica. Esto es una constante que si se está sumando, pues es una constante que se suma. Y se van a aplicar las técnicas de derivación que ya conocemos, ¿sí? La de los exponentes, la derivada de una constante, la derivada del seno, del coseno, se van a aplicar las mismas. Cuando estemos derivando, pero respecto a y, ¿sí? O sea, que estemos haciendo la parcial de f en y, pues al contrario, aquí vamos a considerar que x es una constante. E igual, se van a aplicar las técnicas de derivación que ya conocemos, pero respecto a la variable y, ¿sí? Porque es la que vamos a estar derivando. Y la variable x, pues la vamos a estar tomando o se va a estar comportando como se comporta una constante. Por ejemplo, tenemos nosotros la siguiente función, f de x, y, que es igual a x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada, ¿sí? Si nosotros planteamos la derivada parcial de f con respecto a x, entonces lo que vamos a hacer es derivar, pero únicamente respecto a las x. Todo lo que no sea x, que en este caso es y, pues se va a comportar como constante. Entonces, por ejemplo, aquí, pues tenemos una función polinómica, entonces derivamos término a término, ¿sí? Vamos a tener que la derivada del primer término, como solamente incluye x, pues se aplica a ella. Más, en este segundo término tenemos una x que multiplica a una y. Entonces, como la y se considera constante, pues la podemos sacar fuera de la derivada, ¿no? Y nos quedaría la derivada de x cuadrada. Y en este otro caso, pues también el último término depende solo de constantes, que es el menos 2 y la y cuadrada. Y aquí tendríamos la derivada de 1. ¿Ok? Entonces, haciendo las derivadas término a término, les digo que vamos a aplicar las mismas reglas que ya conocemos. La derivada de x cúbica sería 3 por x cuadrada más y cúbica. La derivada de x cuadrada sería 2x menos 2y cuadrada y la derivada de 1 pues es 0. Entonces, la derivada parcial de f respecto a x sería esto de aquí. ¿Sí? 3x cuadrada más 2x por y cúbica. ¿Qué sucede si hacemos nosotros la derivada parcial, pero respecto a y?
Bueno, pues vamos a aplicar lo mismo, ¿sí? Vamos a derivar término a término. Entonces, el primer término, que es x cúbica, como depende solo de x, pues lo vamos a considerar constante y lo sacamos fuera de la derivada. Luego, más x, la derivada de x cuadrada y cúbica, la x cuadrada que se comporta en esta ocasión como constante, la sacamos fuera y derivamos únicamente y cúbica, menos 2, la derivada de y cuadrada. Y nuevamente, pues aplicamos las técnicas de derivación, ¿no? Las reglas de derivación. Aquí tendríamos x cúbica por 0 más x cuadrada por 3y cuadrada menos 2 por 2y. Y aquí simplificando, pues la parcial de f en y va a ser entonces 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. ¿Sale? Ahora, si se fijan ustedes, el derivar una función, pues lo que me da es otra función. ¿Sí? O sea, si yo derivo parcialmente en x o si derivo parcialmente en y, al final obtengo una nueva función. Y esta nueva función es una función que depende otra vez de dos variables. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esta derivada parcial? O sea, ¿cómo la puedo yo interpretar geométricamente? Vamos a verlo con el siguiente ejemplo. Tenemos la función que depende de x y y, que es 4 menos x cuadrada menos 2y cuadrada. ¿Sale? Si nosotros graficamos esto, utilizando alguno de los, bueno, el programa que ya conocemos y viendo más o menos la ecuación, la forma estándar de esta ecuación, nos vamos a dar cuenta que lo que tenemos es un paraboloide, ¿sí? Es un paraboloide que va a abrir hacia abajo. Dibujé muy mal los ejes. Es un paraboloide que va a abrir hacia abajo, está aquí en 4 y va a estar así hacia acá. ¿Sí? Entonces va a ser como una copita que abre hacia abajo, ¿sale? Entonces vamos a calcular las derivadas parciales de esta función y las vamos a evaluar en el punto 1,1. Entonces, pues para ello, primero que nada derivamos, ¿no? La parcial de f en x va a ser la derivada de 4, pues es 0. La derivada de menos x cuadrada, menos 2x. Y la derivada de menos 2y cuadrada va a ser 0 también, porque depende solo de y. Luego, la derivada parcial en y va a ser, la derivada de 4 es 0. La de x cuadrada es 0 porque no tiene y. Y la derivada de menos 2y cuadrada, pues va a ser menos 4y. ¿Ok? Cada una de estas derivadas la vamos a evaluar entonces en el punto 1,1. Aquí sería menos 2 por 1 es igual a menos 2. Y acá tendríamos menos 4 por 1, pues es también igual a menos 4. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa el valor de la derivada evaluada en un punto? Miren, ya dijimos que esta función me está representando un paraboloide, ¿sí? Que abre así hacia abajo. Entonces, hablando de la derivada parcial en x y de su significado, vamos a tener lo siguiente. Vamos a, déjenme aquí poner los ejes. Tenemos nosotros esta sección del paraboloide, ¿sí? No lo voy a dibujar completo para que se alcance a ver lo que quiero representar. Entonces tenemos una sección del paraboloide. Ahora, esta superficie pues está dada por z es igual a 4 menos x cuadrada menos 2y cuadrada, ¿sí? Que es la que teníamos al principio. Entonces, si nosotros tomamos el punto 1,1, pues es el punto que va a estar 1, 1, más o menos aquí, ¿sí? 1,1. Ahora, lo que va a suceder es que vamos a tomar nosotros
un plano que sea paralelo al eje X y que pase exactamente por el punto 1, 1. Ese plano es el plano que está dado por y igual a 1, ¿sí? Entonces va a ser como una rebanada, y déjenme cambiar de color, va a ser como una rebanada que le vamos a hacer al paraboloide en 1,1, ¿sí? Entonces, este plano es paralelo al eje X. Cuando nosotros hacemos esta rebanada a esta altura, a la altura del punto 1,1, en la superficie, muchachos, se dibuja una curva. Esta curva es la mitad de una parábola, ¿sí? La otra mitad estaría de este lado, pero pues como el punto no está de ese lado, no me interesa. Entonces, tengo esta parábola aquí. Ahora, en el punto 1, 1, que está en el dominio, pues va a tener un valor aquí arriba, ¿no? Si sustituimos 1, 1 aquí en la ecuación, nos va a dar 4 menos 1 menos 2, pues es 1 también. Entonces tendríamos el punto 1,1,1. ¿Ok? Entonces, en este punto, sobre esta curva, sobre la curva C, ¿sí? Va a pasar una recta tangente. Una recta tangente, ¿sí? La pendiente de esta recta tangente a esta curva en este punto es igual a la derivada parcial en X. Va a suceder algo similar con la derivada parcial en Y. Vamos a tener otra vez nuestros ejes. Y vamos a tener el paraboloide. Estoy otra vez nada más poniendo una pequeña sección de él, ¿sí? Entonces, nuevamente, nos vamos a ir al punto 1,1, que es el que nos está indicando el problema, ¿sí? Ahora vamos a hacer una rebanada de este punto, pero ya no va a ser paralela al eje X, sino que va a ser paralela al eje Y. ¿Por qué? Pues porque vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada parcial en Y. Entonces, esta rebanada que vamos a hacer va a estar dada por X igual a 1, que es un plano paralelo al eje Y que pasa por el punto 1. Entonces va a ser así. Tendríamos algo así. ¿Sí? Entonces, al rebanar nosotros, al seccionar nosotros el paraboloide, utilizando este plano a la altura del punto 1, 1, en la superficie se va a formar una curva, que otra vez es una parábola, ¿sí? O bueno, la mitad de una parábola. Entonces, en el punto 1,1,1, que ya dijimos que era el que le correspondía, en este punto va a pasar una recta. Esta es una recta tangente, esta es una recta tangente a la curva C en el punto 1,1,1. La pendiente de esta recta tangente está dada por la derivada parcial en Y. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa la derivada parcial respecto a uno u otra variable. Al final estamos otra vez calculando las pendientes de una recta tangente, ¿sí? Nada más que aquí la recta tangente pues ya no es de la curva en la que estamos, sino es de una curva que se dibuja en la superficie al tener nosotros o al cortar nosotros la superficie con un plano. ¿Sí se entiende más o menos? ¿O hay alguna Sí, pregunta más bien? Muy bien. no, Ok. Entonces, bien, vamos a ver otro ejemplito de una derivada parcial antes de seguir con el tema. Por ejemplo, si nosotros tenemos la siguiente función, f de x, y, que, bueno, no, perdón. Voy a poner f de x, t.
que sea igual a e a la menos t por el coseno de pi x, ¿sí? Si nosotros vamos a calcular la derivada parcial o las derivadas parciales, pues nuevamente, ¿no? O sea, vamos a aplicar las reglas que ya conocemos de derivación. La derivada parcial de f con respecto a x, pues va a ser e a la menos t, porque esta parte no depende de x, entonces se queda igual, por la derivada del coseno, que sí depende de x, que sería menos pi seno de pi x. La derivada parcial de f con respecto a t, pues sería el coseno se va a quedar igual porque ese no depende de t, se está multiplicando, por la derivada de e a la menos t, que sería menos c a la menos t. Ya si podemos simplificar o reacomodar cada una, pues nos quedaría que la derivada de x es menos pi e a la menos t, menos pi e a la menos t por el seno de pi x, y la derivada parcial de f con respecto a t sería menos c a la menos t por el coseno de pi x. ¿Sí? Lo que quiero que veamos aquí es que al final, pues nada más tenemos que derivar de la forma en que ya sabemos derivar, o sea, aplicando las reglas de derivación ya conocidas, tenemos que derivar solamente aquello que dependa de la variable en cuestión. Ahora, hablando de derivadas, existen también las derivadas de orden superior, que son las segundas o terceras derivadas, o cuartas o quintas, sí, o sea, distintamente, de una función. Entonces, derivadas, bueno, no voy a poner segundas derivadas. Segundas derivadas. ¿Qué significa esto? Bueno, por ejemplo, si yo tengo ya la derivada parcial de f con respecto a x y la vuelvo a derivar respecto a la misma variable, o sea, respecto a x, ¿sí? Entonces lo que estoy expresando pues es la segunda derivada de f respecto a la variable x, que también se puede escribir como fxx. Si yo tengo la derivada parcial de f con respecto a y la vuelvo a derivar con respecto a la misma variable, pues estoy expresando la segunda derivada de f con respecto a fyy, ¿sí? Pero resulta que también puedo tener la parcial de f con respecto a x y esta derivarla con respecto a y. Aquí lo que estamos expresando es la segunda derivada parcial de f, ¿sí? Con respecto a x, con respecto a y, o sea, f de yx. De la misma manera, ¿no? O sea, podemos tener la primer derivada parcial de f con respecto a y esta derivarla con respecto a la variable x. Entonces, tenemos... Ay, acá las cambié, ¿verdad? Este era yx. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, pues la derivada parcial de, la segunda derivada parcial de f con respecto a x y con respecto a y, o sea, f de xy. ¿Sí? En ocasiones se va a cumplir que las segundas derivadas cruzadas, o sea, estas últimas dos, ¿sí? Van a ser iguales. Eso solamente va a suceder cuando nuestra función está definida. Sí, es una función continua, pues. O sea, cuando la función es continua en un disco y las derivadas parciales son continuas en un disco, entonces se va a cumplir que la parcial de f con respecto a y respecto a x es igual a la parcial de f con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Entonces, en ocasiones, pues vamos a tener algunos ejercicios o problemas en donde no va a haber distinción entre estos dos tipos de derivadas. ¿Por qué? Porque al final el resultado va a ser el mismo, ¿sí? Dado que la función es continua, entonces las derivadas cruzadas o las segundas derivadas cruzadas van a ser iguales. ¿Cómo se van a calcular entonces estas derivadas? Pues básicamente siguiendo las mismas reglas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos nosotros
la ecuación con la que trabajamos ahorita, que era f de x, y es igual a x cúbica más x cuadrada y cúbica menos 2y cuadrada. Habíamos dicho que la derivada parcial en x era igual a 3x cuadrada más 2xy cúbica y que la derivada parcial en y era igual a 3x cuadrada y cuadrada menos 4y. Entonces, ya que conocemos las primeras derivadas, podemos calcular las segundas derivadas, ¿sí? Por ejemplo, aquí podemos hacer la derivada parcial en x. Entonces, esto que tenemos aquí, pues lo volvemos a derivar únicamente en la variable x. Esto sería 6x más 2y cúbica. Luego, f de y, es decir, la derivada parcial en y, la volvemos a derivar, pero únicamente respecto a y. Entonces tendríamos 6x cuadrada y menos 4. Luego podemos hacer las derivadas cruzadas. Por ejemplo, la derivada parcial en x, derivarla ahora pero en y, nos quedaría 6xy cuadrada. Y también la derivada parcial en y, volverla a derivar ahora pero en x, nos quedaría 6xy cuadrada menos 0. Esto es lo que les comentaba ahorita. Al final, las derivadas, las segundas derivadas que son cruzadas, pues van a ser iguales porque la función que tenemos es una función continua en todos lados, ¿sí? Entonces, pues al final queda exactamente igual. ¿Sale? ¿Preguntas en esto? No, maestro. ¿No? Muy bien. Vamos a ver entonces un último ejemplo y ya con esto terminamos. Entonces vamos a tener la siguiente función. Tenemos f de x, y va a ser igual a... ay, se me perdió. Okay, tendríamos tangente de xy. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora, pues no tenemos una función polinómica de distintos términos y a diferencia del otro ejemplo que vimos, aquí la función trigonométrica depende de ambas variables, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo quedaría. La derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Vamos a tener que derivar toda la función, pero tenemos que completar el diferencial. Entonces, en este caso, como estamos diciendo que la variable y se está comportando como una constante, ¿sí? Entonces, pues precisamente es la constante que va a completar el diferencial. En este caso, vamos a tener 1 sobre y por la derivada de tangente, ¿sí? Entonces, la derivada de tangente es... es secante cuadrada, ¿no? Sí, es secante cuadrada. Entonces, esto sería 1 sobre y por secante cuadrada de xy, ¿sí? La derivada parcial con respecto a y, pues va a suceder algo similar. O sea, tenemos que completar el diferencial en el argumento. La x es como si fuera una constante que se está multiplicando. Entonces, completamos con 1 sobre x. No es cierto. Estoy integrando, ¿por qué no me dicen? Aquí es y. Y aquí es x. Sí, o sea, es aplicar la regla de la cadena, ¿no? Por la derivada de tangente. Y la derivada de tangente, pues ya dijimos que es secante cuadrada. Entonces esto va a ser x por secante cuadrada de xy. ¿Sí? O sea, entonces al final, pues nada más tenemos que tener cuidado en cómo consideramos cada una de las variables. Si son variables, si estamos derivando respecto a una, pues entonces la otra variable se toma como una constante y así sucesivamente, ¿no? No sé si queda alguna pregunta.
¿no? No. Muy bien. Bueno, déjenme detener aquí la grabación.